Bienvenidos. Hoy vamos a sumergirnos en un conjunto de fuentes, fuentes fascinantes que nos hablan de una figura celestial importantísima, el Arcángel Miguel. Ajá. Su nombre evoca poder, protección, liderazgo, una presencia constante en textos sagrados, tradiciones, incluso relatos más personales, ¿no? A lo largo de siglos. Exactamente. Tenemos una variedad de materiales muy rica, la verdad, desde escrituras que son base de grandes religiones hasta, testimonios y tradiciones más recientes. Sí, Y todos intentan capturar algo de esta figura. Analizaremos qué significa, qué roles se le dan y por qué. Porque sigue siendo tan relevante, según nos cuentan estas fuentes. La misión entonces es clara. Vamos a intentar desentrañar las claves de Miguel, pero basándonos solo en lo que estas fuentes comparten. ¿Qué nos dicen realmente sobre este príncipe celestial? Así lo llaman a veces. Ok, empecemos este análisis a fondo. perfecto. Y arranquemos por lo más básico, pero que creo que es fundamental. Su nombre, Miguel. Viene del hebreo Micael. Suena con fuerza, ¿no? No parece casual. Totalmente de acuerdo. No es un nombre más. Significa, literalmente, ¿quién como Dios? Y como se interpreta en las fuentes, no es una pregunta al aire. Es una declaración de principios, casi un grito de guerra contra cualquiera que quiera igualarse al Creador. Simboliza la humildad más radical y una lealtad absoluta frente al orgullo. Ujú. Particularmente esa soberbia que muchas tradiciones le achacan a Lucifer antes de su caída. Es, digamos, la antítesis de esa rebelión. Y las fuentes son claras en esto. No hablamos de un ángel cualquiera en la jerarquía celestial. Se le llama específicamente arcángel. ¿Qué implica eso? Esa distinción. Implica un liderazgo supremo. Arcángel sugiere un jefe, un comandante de las huestes celestiales. El líder militar por excelencia en la cosmología de estas tradiciones. Vale. Una figura centralísima, como bien dices, en las tres grandes religiones abrámicas, judaísmo, cristianismo e islam. Y aunque, cada una tiene sus matices sobre su rol exacto, Claro. el hilo conductor es innegable. Se le ve como un campeón divino contra el mal y como un protector fundamental. Esa imagen de campeón divino, de guerrero, quizás es la más potente que tenemos, ¿no? En el imaginario colectivo. Pienso claro en el libro del Apocalipsis, capítulo 12. Ajá. Versículo 7 al 9. Es una escena, de una intensidad cósmica. Sin duda. Es una de las descripciones más potentes y más citadas. Hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y el texto es muy claro sobre quién es el dragón, ¿eh? Sí, lo identifica. La serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Es la confrontación arquetípica, ¿no? El orden divino contra el caos primordial, según esta visión. Y es interesante porque algunas fuentes describen a Lucifer, antes de todo esto, como una creación brillante, ¿no? Poderosa, casi perfecta en su tipo. Enfrentarlo, no debió ser fácil, ni para un arcángel. Requeriría una convicción tremenda. Exacto. Las fuentes sugieren que Miguel se enfrentó a un adversario formidable, quizá el más dotado de los seres creados, según algunas interpretaciones. O sea, no fue una victoria sencilla, ni que estuviera garantizada desde el principio. Claro. Lo que marcó la diferencia, según estos relatos, fue la lealtad inquebrantable de Miguel. Mientras se cuenta que otros ángeles dudaron o, se dejaron seducir por las promesas de Lucifer, Ajá. Miguel se mantuvo firme. Se convirtió en el estandarte de la fidelidad a Dios y, lideró la resistencia. Y el resultado, como dice Apocalipsis, es contundente. No prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Lucifer y los suyos expulsados, derrotados. Una victoria en el cielo con consecuencias aquí, ¿no? Precisamente, lo fascinante de esta narrativa es que no solo pone a Miguel como el guerrero celestial por excelencia, sino que, dentro de esta visión del mundo, marca el inicio de un conflicto espiritual que no termina ahí. Claro. Esa batalla, expulsada del cielo, se traslada a nuestra esfera, a la esfera humana. La victoria de Miguel no fue el fin de la guerra, sino el comienzo de una nueva fase que, según estas creencias, sigue activa. Ahora, más allá de esa batalla cósmica, las fuentes también lo muestran actuando de formas más específicas, como protector. Mencionaste su importancia en el judaísmo, y el libro de Daniel parece clave para entender esto. Absolutamente central.
En Daniel 12.1 se le llama el Gran Príncipe, que está de parte de los hijos de tu pueblo. Se refiere claramente a Israel en un contexto de profecía sobre tiempos difíciles. Sí. Y antes, en el capítulo 10, hay una escena muy reveladora. Un ángel explica a Daniel que fue retenido por una fuerza opositora, el príncipe del reino de Persia, que se interpreta como una entidad espiritual maligna, y que fue Miguel quien vino a ayudarle para que pudiera llegar y entregar el mensaje. Eso refuerza una idea que aparece mucho en las fuentes, la de conflictos espirituales invisibles que afectan al mundo real. Y Miguel como actor clave, especialmente como defensor de Israel en la tradición judía. Exacto. Se le ve como el campeón celestial de Israel, luchando contra fuerzas espirituales que se oponen al plan divino para ese pueblo. Pero su rol protector va más allá. Pensemos en la epístola de Judas, versículo 9. Es un pasaje cortito, pero, muy significativo. La disputa con el diablo por el cuerpo de Moisés. Siempre me ha parecido un episodio curioso. ¿Qué nos dice sobre Miguel, según la interpretación habitual? Dice mucho sobre la naturaleza de su poder, de su autoridad. Se nos cuenta que Miguel, incluso peleando con Satanás, una figura de poder inmenso, aunque caído, no se atrevió a insultarlo directamente, a maldecirlo. Ajá. Sino que dijo, el Señor te reprenda. Esto es clave. Demuestra, según esta lectura, que su poder no es suyo, es delegado. Actúa siempre bajo la autoridad directa de Dios. Muestra una sumisión total, incluso frente al mayor enemigo. Su fuerza está en su obediencia. Y esta faceta de protector se ve como reforzada por otras tradiciones, ¿no? Relatos que lo mencionan interviniendo en momentos críticos. Las fuentes hablan de que protegió a Abraham, a Sara, a Jacob, que actuó contra el ejército de Sennacherib, que salvó a los jóvenes del horno en Babilonia. Sí, hay una acumulación de relatos en diversas tradiciones que lo pintan como el intercesor divino por excelencia en momentos de peligro. Peligro para los fieles o para que se cumpla el plan de Dios. La constante es esa. No actúa por sí mismo, sino como ejecutor de un mandato superior, defendiendo a los que están alineados con la voluntad divina. Entonces, tenemos al guerrero cósmico, al protector específico. Pero las fuentes sugieren que su currículum es aún más amplio. No se queda solo en el campo de batalla o la defensa. Definitivamente. Es una figura con muchas caras. En algunas tradiciones, por ejemplo, se le atribuye el rol de psicopompo. Psicopompo, explícanos eso un poco. Significa guía de almas. Se cree que Miguel ayuda a las almas de los que mueren en su viaje al más allá, les asegura un paso seguro. Y muy relacionado con esto está su papel en el juicio final. A menudo se le representa en el arte con una balanza. La famosa balanza para pesar las almas. ¡Qué imagen tan potente del juicio! Exacto. Pesa las buenas y malas acciones, determinando el destino final según la justicia divina. Y más allá de estos roles ligados a la muerte y al juicio, está la faceta de sanador. Sí, eso también aparece en varias leyendas y tradiciones. ¿Cómo se manifiesta eso? Se le asocia con milagros de curación, física y espiritual. Hay relatos famosos como el de Chonai, en la antigua Frigia, lo que hoy es Turquía. Se dice que desvió un río que iba a destruir una iglesia dedicada a él, partiendo una roca. Increíble. O la tradición de su aparición sobre el mausoleo de Adriano en Roma durante una plaga. Después de eso, la epidemia paró y el lugar pasó a llamarse Castel Sangelo, el Castillo del Santo Ángel. También se le relaciona con fuentes de agua consideradas milagrosas en varios sitios. Y mencionaste el Islam antes. ¿Cómo se le ve allí como Micael? En la tradición islámica, Micael es uno de los 4 arcángeles principales, junto a Jibril, Gabriel, Israel, Azrael e Israfil. Pero su perfil es, bastante diferente. Ajá. Mientras que en el cristianismo y judaísmo domina la imagen guerrera, en el Islam, Micael es sobre todo el ángel de la misericordia y la providencia. Se le considera responsable de dirigir las fuerzas de la naturaleza, la lluvia, el viento, el crecimiento de las plantas. Asegura el sustento para la creación de Dios. Su rol es más cósmico-natural y menos bélico. Es fascinante ver cómo una misma figura se interpreta con énfasis distintos. Quizás refleja las preocupaciones de cada tradición, ¿no? Pero parece haber un núcleo común: ejecutar la voluntad divina, proteger, luchar contra el desorden, ya sea espiritual o natural. Ese es un punto clave.
A pesar de las variaciones, hay un hilo conductor claro. Miguel o Miqueel actúa como un agente directo de Dios. Mantiene el orden, provee, protege o combate según lo pida el contexto de cada tradición. Y mirando ahora hacia lo que las fuentes dicen sobre el presente y el futuro, se considera que su misión ya terminó, con esas batallas y roles históricos. Para nada, según las creencias que reflejan las fuentes, se le ve como una fuerza activa, presente. Es especialmente importante la profecía de Daniel 12.1, que ya nombramos como protector de Israel. Sí, de angustia terrible, se levantará Miguel, el gran príncipe. Su intervención se ve como decisiva para liberar a los justos, a los que están inscritos en el libro. Esto lo hace una figura esencial de la escatología. Escatología. O sea, las creencias sobre los eventos finales de la historia. El fin de los tiempos. Exactamente. Miguel no es solo una figura del pasado o del presente, es una pieza clave en el desenlace cósmico que describen estas tradiciones. Y no solo en el Antiguo Testamento, ojo. Claro, porque también se le asocia con la segunda venida de Cristo en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Sí, hay un pasaje muy significativo en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Describe el regreso de Cristo. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Con voz de arcángel, exacto. Aunque no se nombra a Miguel explícitamente, la tradición mayoritaria ha interpretado que esa voz de arcángel que acompaña la venida del Señor es la suya. Sería él quien anuncia el momento cumbre de la resurrección y la consumación final, su voz como el heraldo de la victoria definitiva de Dios. Es increíble cómo esta figura ha calado no solo en los textos, sino también en el arte, en la devoción popular. Durante siglos, su iconografía es muy reconocible. Extremadamente reconocible y además muy consistente. El guerrero con armadura, espada o lanza, a veces un escudo que dice Quisut Deus, la traducción latina de su nombre, y casi siempre pisando a un dragón o una serpiente. Sí, siempre pisando al dragón. Que representa a Satanás o al mal en general. Es la imagen visual por excelencia de la victoria del bien sobre el mal, del orden divino restaurado sobre el caos. Desde los mosaicos bizantinos hasta las pinturas del Renacimiento, del Barroco, esa imagen transmite un mensaje potente y claro. Y esta fuerza simbólica ha generado formas de devoción muy concretas. Las fuentes mencionan oraciones específicas, como la famosa oración a San Miguel Arcángel, que popularizó el Papa León XIII a finales del XIX. Una oración que pide explícitamente su defensa en la batalla contra la maldad y las acechanzas del demonio. Refleja una creencia muy fuerte en su poder protector en la lucha espiritual de cada día. Pero la devoción va más allá de las oraciones. Hay lugares físicos asociados a él. ¿Te refieres a los santuarios que nacieron por supuestas apariciones? Exacto. Relatos de apariciones de Miguel han dado origen a algunos de los centros de peregrinación más importantes de Europa. Los dos ejemplos más conocidos son, probablemente, el santuario de Monte Gargano, en el sur de Italia, Ajá. cuya historia se remonta al siglo V, y la abadía del Mont Saint-Michel, en la costa de Normandía, en Francia. Fundada después de que, según la leyenda, Miguel se pareciera al obispo local en el siglo VIII. Wow. Estos lugares se volvieron imanes espirituales, símbolos de la protección y el poder de Miguel. Y es interesante que las fuentes más contemporáneas, que a veces incluyen testimonios personales o corrientes espirituales más nuevas, también hablen de una conexión con Miguel, ya no solo como figura histórica o teológica, sino como una presencia que se experimenta. Sí, se habla de sentir su guía, de invocar su ayuda para sanar emocional o espiritualmente, para cortar lazos con influencias negativas o como un apoyo en el camino del despertar espiritual. Esto nos dice que para muchos creyentes hoy, Miguel no es solo un concepto abstracto o una figura del pasado lejano. Sino una fuerza activa, accesible. Un intercesor al que se puede acudir buscando fortaleza, claridad o liberación, en medio de las luchas del mundo moderno. Un puente, ¿no?, entre lo divino y lo humano. Exactamente. Refleja la persistencia de esa creencia en su rol como protector y campeón divino, pero adaptada a las necesidades y lenguajes espirituales de ahora. La gente busca en él, según describen estas fuentes, un aliado poderoso en su propia batalla interna y externa.
Bien, después de recorrer todas estas fuentes, la imagen que nos queda de Miguel es increíblemente rica, compleja, mucho más que un simple ángel guerrero. Es la lealtad hecha persona, digamos, el poder divino al servicio de la justicia. Un faro de protección que ha brillado a través de culturas y milenios. Encarna perfectamente la respuesta a la pregunta de su nombre. Demuestra, con sus acciones narradas en las fuentes, que nadie ni nada es como Dios. Su verdadera fuerza, como se describe, no está en sí mismo, sino en su alineación total con la voluntad divina. Claro. Su lucha simboliza esa tensión cósmica y eterna entre el orden, la verdad, la luz, contra las fuerzas del caos, la mentira, la oscuridad, que según estas tradiciones siempre buscan desestabilizar la creación. Una figura con una resonancia innegable. Y al considerar todo lo que exploramos, sobre todo esa idea recurrente de una batalla espiritual continua que se libra a nivel cósmico, pero también personal, me surge una reflexión final. Ajá. Una pregunta. Sí. Si las fuentes presentan a Miguel como el principal defensor contra las fuerzas que promueven el desorden, la división, la confusión, ¿cómo podríamos imaginar que se manifiesta esa batalla hoy? En un mundo lleno de conflictos visibles, sí, pero también de luchas internas, ideológicas, éticas. ¿Dónde se librarían hoy esas contiendas en las que, según estas creencias, Miguel seguiría interviniendo? Es sin duda algo para pensar. Agradezco su interés en este análisis detallado y profundo sobre el Arcángel Miguel. Espero que haya sido de su agrado y les haya ofrecido una perspectiva enriquecedora sobre su relevancia en las tradiciones religiosas. Si desean explorar más contenidos similares, ya sea sobre otros arcángeles, figuras espirituales o temas religiosos que despierten su curiosidad, les invito a compartir sus sugerencias en los comentarios. Con sus ideas, podremos desarrollar futuros videos que aborden estos temas con la misma profundidad y claridad. Espero sus aportes para seguir creando contenido que inspire y conecte.